En este tema vamos a tratar de la más grande de las complicaciones o el acúmulo de todas las complicaciones posibles durante la anestesia, y se va a tratar de la parada cardíaca y respiratoria. Además vamos a intentar ver cómo podemos prevenirla y tratarla. El resumen del tema es ni más ni menos que intentar comprender por qué puede llegar a presentarse una parada cardiorrespiratoria y cuál va a ser el manejo y las bases del mismo para la resolución de la misma. Por lo tanto, vamos a obtener o intentaremos obtener ciertos conocimientos aplicables no solo en el procedimiento clínico anestésico, sino también en medicina de urgencia de cuidados intensivos, en emergencias clínicas y también, por qué no decirlo, en la vida diaria, pues atendiendo a cualquier persona que le pueda estar ocurriendo esto en una instalación, en nuestra clínica, por la calle, etcétera, etcétera. Personalmente, aparte de las pautas académicas y bibliográficas que vamos a intentar instaurar en esta clase, creo que la experiencia clínica para atender una parada cardiorrespiratoria es fundamental, con lo cual se requiere cierto rodaje, cierta experiencia y cierto número de paradas en tu haber, que ninguna parada se presenta igual que otra, que el origen no es el mismo, que los pacientes son diferentes, que la situación clínica por la que hemos llegado a la misma es diferente y que cualquier paciente pues va a tener reacciones diferentes a pesar de ello a estos tratamientos estandarizados que vamos a intentar explicar. Para acotar qué es una parada cardiorrespiratoria, vamos a intentar definirla. Es una situación clínica en la que van a aparecer simultáneamente o en sucesión los siguientes hechos clínicos. En primer lugar, normalmente una parada respiratoria, un cese de la ventilación espontánea, y que no va a ser normalmente casual, es decir, no va a obedecer a una actuación clínica por nuestra parte, por ejemplo, administración de un bolo de propofol a una dosis clínica para profundizar al paciente, o no va a aparecer ante una dosis normal de un agonista total opiáceo para una analgesia de rescate, es decir, no va a estar relacionado con una actuación clínica en la que previsiblemente pudiera aparecer un enlentecimiento o una detención momentánea de la ventilación. Es decir, una parada respiratoria inopinada. Y a continuación va a aparecer una parada cardíaca, entendiendo como tal un cese de la eyección de volumen de sangre efectivo por parte del corazón. Puede estar o no asociado a una anomalía o a una arritmia cardíaca. El resultado de una parada es siempre que haya una bajada de gasto cardíaco, bajada de volumen por unidad de tiempo eyectado por el corazón y por lo tanto una presión arterial incompatible con la vida. ¿Y cuáles serían las causas posibles de una parada cardiorrespiratoria? Pues normalmente no hay una única causa. Normalmente lo que aparece es una concatenación, un efecto sinérgico o un efecto sumatorio de muchas otras posibles causas. Normalmente entre ellas aparecen pues las enfermedades concurrentes no compensadas por la situación coyuntural, porque hayan pasado desapercibidas, porque se trate de una urgencia y el paciente deba ser intervenido lo antes posible y no dé tiempo a compensar estas patologías, o por la existencia sin más de una alteración cardíaca o vascular o respiratoria grave, además de otras posibles causas de enfermedades consuntivas que estén incidiendo muy negativamente en el medio interno. Normalmente para evitar o rebajar la incidencia de estas paradas cardiorrespiratorias, lo que se suele tener en cuenta es, en primer lugar, una detección previa o temprana de estas patologías o causas posibles de una parada cardiorrespiratoria. Llevamos haciendo hincapié en esto, en la detección previa, desde el principio, desde la segunda clase de detección de patologías previas mediante anamnesis, exploración, pruebas complementarias, etcétera, etcétera.
bien, pues es la mejor o una de las mejores formas de intentar reducir la incidencia. Además, vamos a tener que intentar, después de haber detectado estas alteraciones sistémicas graves, compensar las mismas para abordar la anestesia con una reducción de las posibilidades de aparición de una parada cardiorrespiratoria. Y de cualquier manera también tenemos que intentar evitar la incidencia de estas paradas mediante un manejo adecuado desde el punto de vista anestésico, ¿vale? Además del tratamiento de la enfermedad, después deberemos conocer la farmacología, farmacodinámica aplicada de los fármacos que vamos a emplear y utilizar siempre los fármacos más adecuados a la patología que presente el animal. De esta manera tendremos menos posibilidades de que en un animal predispuesto aparezca esta PCR. ¿Y qué causas se pueden detectar a priori que pueden ser bastante predisponentes a una parada cardiorrespiratoria? Pues enfermedades graves, enfermedades que cursen con hemorragias, pérdidas de volumen, pérdida de glóbulos rojos e hipotensión, aumento de los niveles de CO2 circulantes por problemas respiratorios, problemas circulatorios o metabólicos, problemas de distribución del oxígeno, hipoxia, alteraciones hídricas o electrolíticas graves, fenómenos como la hipotermia, luego también alteraciones relacionadas no con la actividad puramente anestésica, sino quirúrgica, como por ejemplo hemorragias graves, alteraciones simpáticas o vagales o estímulos simpáticos y vagales excesivos durante la cirugía o la anestesia, y bueno, luego accidentes anestésicos como sobredosis o anafilaxia que pueden también desencadenar una parada cardiorrespiratoria. Si hay una complicación en la que el tiempo de detección y actuación es fundamental, es en la parada cardiorrespiratoria. Así que deberemos ser capaces de reconocer una parada cardiorrespiratoria en cuanto aparezca. Existe una diferencia clara entre una parada cardiorrespiratoria dentro de un protocolo anestésico o, digamos, en el resto de procedimientos clínicos o la vida normal. Durante un procedimiento anestésico, en teoría, vamos a poder estar preparados ante cualquier eventualidad cardíaca, respiratoria, y vamos a tener que tener preparados los materiales para una vía aérea y una vía venosa permeable, accesible y que nos permita ventilar en caso necesario al paciente o administrarle fármacos vía intravenosa. Es una diferencia de tiempo fundamental a la hora de reaccionar un anestesista dentro de un protocolo anestésico o un clínico normal en una consulta sin todo lo necesario preparado o en la vida real. ¿Qué vamos a poder observar en un paciente con parada cardiorrespiratoria? Y haré hincapié entre las diferencias entre un paciente no anestésico y un paciente anestésico. Bien, pues en primer lugar lo que encontramos es que el animal deja de respirar. Aquí hay una gran diferencia. Podemos estar en ventilación anestésica, espontánea o mecánica. Cuando estamos en ventilación mecánica, este primer hecho va a pasar totalmente desapercibido, con lo cual tendremos que fijarnos en otros síntomas, más desde el punto de vista vascular y cardíaco. Vamos a empezar a no auscultar un latido cardíaco normal y a dejar de notar un pulso normal o dejar de notar el pulso totalmente. ¿De acuerdo? A continuación veremos cómo el color de las mucosas se altera y pasan normalmente de un estado de saturación normal rosa o algo congestivos, posible síntoma de insuficiencia cardíaca, a notar mucosas pálidas, grisáceas o claramente azuladas. En tercer lugar, podríamos detectar una dilatación pupilar y una ausencia de reactividad. Esta reactividad puede estar enmascarada durante un procedimiento anestésico o bajo el uso de ciertos fármacos como por ejemplo la atropina.
¿vale? Así que también es relativamente diferente en un paciente normal o en un paciente bajo anestesia. También la ausencia de reflejos por cese más o menos momentáneo de actividad cerebral va a hacer que desaparezcan los efectos, los reflejos corneal y palpebral. Pero ojo, tener en cuenta que bajo anestesia y en un plano anestésico más o menos adecuado o quirúrgico y según especies va a haber ausencia de reflejo corneal y el palpebral va a estar normalmente ausente, ¿vale? Normalmente en pequeños animales el reflejo corneal y palpebral están ausentes durante un mantenimiento anestésico. Y tal vez el signo más inequívoco de que algo está empezando a no funcionar dentro del paciente es pues, la ausencia de metabolismo. Ausencia de metabolismo por ausencia de transporte de oxígeno y que se manifiesta mediante una disminución rápida y progresiva de el CO2 producido por el paciente y medido por el capnograma. Este, sin duda, creo que es el síntoma más inequívoco dentro de un paciente anestesiado con la monitorización adecuada al nivel de gravedad. ¿Y qué deberemos hacer cuando se presente desgraciadamente esta complicación? La más grave posible que puede acabar con la vida del paciente en pocos minutos. Pues está todo bastante estandarizado desde hace mucho tiempo, aunque luego veremos que ha habido intentos de mejorar esta protocolización, al menos en el ámbito veterinario. Los puntos clásicos a tener en cuenta se dividen como en dos grandes categorías. Por un lado, en primer lugar tendríamos el soporte vital básico del paciente, mediante el que vamos a restaurar lo que falta en el mismo, que es la ventilación y la circulación, oxigenación tisular y conducción del oxígeno a los tejidos. Y por otro lado, otro grupo de actuaciones conocidas como soporte vital avanzado, en el que intentaríamos corregir de una manera rápida las causas que han llevado al paciente a esa parada cardiorrespiratoria y al mismo tiempo en intentar evitar esas o minimizar esas alteraciones tan graves que se han producido a causa de la parada respiratoria para que no haya un efecto de retroalimentación. Estas alteraciones graves, fluido electrolíticas, ácido base, respiratorias y circulatorias, si no se corrigen y se administra un soporte, se convierten en un círculo de retroalimentación vicioso y vuelven a aparecer paradas. Resumiendo, en el soporte vital básico, el típico ABC de la parada respiratoria, que sería, por sus siglas en inglés, Airway, Breathing and Circulation, y luego en el soporte vital avanzado, drogas, fármacos, administración de fármacos para mejorar la parada, en caso necesario, defibrilación eléctrica y administración de fluidos para mejorar la volemia y corregir el equilibrio ácido-base. Y a pesar de que haya existido siempre pues esa estandarización de dónde tenemos que prestar y en qué orden tenemos que prestar ese auxilio al animal o al paciente con parada respiratoria, pues recientemente, o no tan recientemente, se han establecido una serie de recomendaciones generales en medicina veterinaria a través del grupo Reassessment Campaign of Veterinary Resuscitation o RECOVER, un grupo que se ha, digamos, entretenido en hacer un análisis profundo de qué actuaciones se habían realizado en clínicas de referencia y hospitales ante la presencia de una parada respiratoria y cuáles de ellas han tenido o tuvieron una efectividad adecuada en
resucitar al paciente con éxito y cuáles obtuvieron un mayor número de éxitos finales, es decir, un estudio estadístico de las actuaciones de diversos centros y una recomendación posterior en función de esos análisis. ¿Y por qué se creyó necesario este esfuerzo por parte del grupo Recover? Pues básicamente porque, a pesar de estar en teoría los protocolos muy normalizados, al final el resultado de un análisis inicial es que había una ausencia de estandarización de los métodos y de las recomendaciones, con lo cual los resultados que se obtenían pues eran pobres, había una alta incidencia de mortalidad o de repetición de paradas cardiorrespiratorias en el mismo paciente y la consecuencia con muerte del mismo. Y a veces pues se aplicaban tratamientos pues con ideas muy personalizadas que no venían mucho al caso, o se seguían haciendo maniobras que realmente se demostró después que tenían escaso resultado. Con lo cual, con este análisis de un número de actuaciones y guías clínicas muy elevado, pues este grupo puede presentar una serie de conclusiones. Y como conclusión inicial, pues en principio se pudieron clasificar las actuaciones en dos grandes grupos. Uno, las que sí traen beneficio, con lo cual se deben realizar, o grupo 2 de actuaciones, las que pueden traer más perjuicio que beneficio, por lo tanto se deben considerar como no realizables. Y veis en la tabla una serie de clasificaciones de subgrupos. La primera, en la clase 1 de actuaciones, en las que, bueno, pues el riesgo es claramente muy superior al beneficio. Perdón, al revés. El beneficio es claramente superior al riesgo, con lo cual sí que deben realizarse. Por ejemplo, nadie duda de que un masaje cardíaco o una ventilación mecánica es indiscutiblemente beneficiosa para un animal en parada. Luego las categorías 2A y, bueno, tal vez 2B sí que pueden aportar algún tipo de beneficio, pero la categoría 3, en principio, el riesgo sería superior al beneficio y no deberían realizarse. Si consultáis el artículo mencionado y artículos de la misma serie, pues podéis encontrar descritas específicamente cuáles serían estas maniobras. Y en cuanto a qué tipo de resultados estuvieron analizando el grupo Recover, pues básicamente resultados publicados, explicitados por grupos de clínicos o grupos de investigación, y cuanto de mayor calidad, mejor. La solidez de las pruebas se categorizó entre A, B y C en función de el número de poblaciones estudiadas y los criterios de recomendaciones en función de las evidencias de calidad mediante pues estudios o publicaciones de alto nivel. Y a medida que las publicaciones bajaban en un nivel de impacto, un nivel de publicación adecuado, pues eran tenidas menos en cuenta. Es un criterio de calidad como pues bastante aceptable. Haciendo un resumen temporal de cómo tenemos que actuar como clínicos anestesistas veterinarios ante una parada cardiorrespiratoria, vamos a dividir nuestro periodo de actuación en cinco puntos. En primer lugar, y aunque no se haya presentado la parada cardiorrespiratoria, vamos a intentar tener una fase 1 de preparación y prevención, detección de las causas posibles de una parada cardiorrespiratoria en nuestro paciente y, a ser posible, la compensación previa de las mismas. Punto 1. Preparación y prevención. Punto 2. Soporte vital básico. Cuando ya se ha presentado la parada cardiorrespiratoria, nuestros primeros esfuerzos como clínico y como grupo, porque bueno, ya nos meteremos en eso más adelante, como clínico habrá que actuar para sustituir las funciones que ha perdido el paciente, es decir, la ventilación espontánea, vía aérea y respiración, y la circulación espontánea, mediante básicamente
masaje cardíaco. El punto 3 sería un soporte vital un poco más avanzado. Cuando ya estamos poniendo remedio a la ventilación y la circulación del paciente, deberemos empezar a administrar fármacos o realizar maniobras como la administración de desfibrilación eléctrica o mecánica, administración de fluidos, para compensar las alteraciones que se están produciendo durante y después de la parada respiratoria. Además, un punto cuarto de monitorización adecuada de la parada respiratoria, tanto a nivel cardíaco mediante electrocardiograma como presión arterial y otros signos de monitorización importantes como la reactividad pupilar, la ausencia de una ventilación espontánea, presencia de indicios de niveles de CO2 que van apareciendo paulatinamente y una serie de puntos de monitorización que indican si la parada respiratoria está evolucionando positiva o negativamente. Y el punto quinto sería la administración de cuidados postoperatorios, cuidados post parada respiratoria, en los que haríamos un tratamiento, en primer lugar, más o menos de emergencia dentro de la anestesia, para intentar compensar de manera rápida normalmente la acidosis metabólica presente por la ausencia de circulación, la hipercarbia y la hipoxemia que se han presentado en el paciente, para que estas causas no se conviertan en sí mismo de nuevo en causas para la aparición de otra parada cardiorrespiratoria. ¿Y cómo realizamos el tratamiento de la parada respiratoria? Pues basados en las recomendaciones del Recover, empezamos con el reconocimiento que ya se ha efectuado. Estamos en una parada, ¿vale? Vamos a empezar a trabajar. Y en este inicio del trabajo, en el soporte vital básico, pues de un modo un poco contradictorio se recomienda que se empiecen con las compresiones del tórax, ¿vale? Dando por supuesto que en principio durante la anestesia pues estamos ya haciendo una ventilación más o menos adecuado o hemos detectado rápidamente una parada respiratoria. Bueno, lo primero es empezar con un nivel de compresiones del tórax a un ritmo elevado, bastante cansado por cierto, con lo cual vamos a tener que realizar relevos a lo largo del tratamiento de la parada respiratoria. Vamos a tener que colocar al paciente según su morfología pues en una determinada posición. Vamos a tener que ayudarnos con algún tipo de sujeción o algo que evite que el animal se mueva en la superficie donde estamos dando el masaje. Y también estaremos haciendo ventilaciones, más o menos pues con un animal intubado en decúbito lateral, pues unos 10 latidos por minuto. El cómo coloquemos al paciente veterinario para realizar el masaje cardíaco es bastante relevante. ¿Por qué? Porque tenemos tamaños de animales muy diferentes, desde pequeños gatitos o cachorritos hasta perros de muy diferente morfología, pues los típicos perros en toras de tonel, animales como los lebreles o animales mesocéfalos. En los primeros, en el grupo de los mesocéfalos, pues vamos a tener que hacer un masaje normalmente en la porción más dorsal y caudal del tórax para ir comprimiendo el corazón o la masa cardíaca hacia la quilla del esternón, hacia el extremo craneal del tórax, comprimiendo en esa dirección caudocraneal. En el tipo de animales más atléticos, tipo lebrel, normalmente vamos a tener que masajear directamente sobre la proyección cardíaca, intentando comprimir también hacia la zona más craneal de la cavidad torácica. En animales con el tórax en tonel, como el típico bulldog inglés, bull terrier,
etcétera, etcétera, vamos a tener que hacer un masaje directamente sobre el esternón o incluso por debajo del esternón, comprimiendo el diafragma y la cavidad torácica también hacia craneal. Ya en animales de más pequeño tamaño, pues se pueden hacer masajes directamente entre nuestros dedos, pulgar y los otros 4 dedos a un lado y otro del tórax, o en animales de tamaño, digamos, intermedio, en gatos relativamente grandes o en pacientes, bueno, pues menores a 5 kilos, entre 5 y 7 kilos caninos, pues se podrá hacer un masaje también sobre la proyección torácica, aunque teniendo más cuidado para evitar dañar el parénquima pulmonar y las costillas. ¿Y algunas consideraciones más sobre el masaje cardíaco? Bueno, pues en primer lugar, considerar que en muchas ocasiones durante una anestesia clínica, pues vamos a tener al paciente encima de una mesa. Esto va a dificultar en gran medida que podamos efectuar un masaje con nuestra fuerza, con nuestro peso sobre el tórax del paciente, sobre todo si este tiene un tamaño relativamente grande. Así que tendremos en muchas ocasiones que colocarnos sobre una zona elevada para poder realizar el masaje adecuadamente. Por otro lado, también tener en cuenta que cuando generamos presión sobre el tórax del paciente, ¿vale? Vamos a también tener la tendencia a que éste se desplace con cada compresión sobre la zona torácica, con lo cual tendremos que tener una serie de sacos, barreras físicas o incluso, como se ve en la imagen, generar las compresiones en el tórax teniendo la columna vertebral cerca de nosotros para que cuando el animal se desplace por la compresión nosotros estemos ejerciendo como barrera física y que éste no se nos vaya desplazando constantemente. ¿Vale? Luego, el ritmo tiene que ser bastante elevado, como ya hemos dicho, entre 100 y 200 latidos por minuto en función del tamaño del paciente, y esto realmente es bastante cansado y es fácil que nos despistemos con facilidad. De tal manera que pues se recomienda que se haga una especie de masaje coordinado con la musiquilla mental del Stay Alive de los Bee Gees, o pues si os gusta más, pues la Macarena. Normalmente son ciclos, ya digo, muy cansados, y cada 2 minutos, que se considera el tiempo de ciclo adecuado para atender una parada respiratoria, y cada 2 minutos haremos un relevo con un pequeño intermedio en el que luego vamos a determinar qué cosas hay que hacer durante para que no se interrumpa el procedimiento. Normalmente estos periodos van a servir para reevaluar al paciente, comprobar si ha aparecido ventilación espontánea, comprobar si ha aparecido pulso, comprobar si ha aparecido reactividad pupilar, así como reevaluar la monitorización que tengamos a nuestro alcance y pensar si hace falta en ese momento poner algún tipo de fármaco o no. Además, en cuanto a la colocación de nuestro cuerpo, pues normalmente será necesario que tengamos las caderas por encima del nivel del perro, que juntemos fuertemente las dos manos, como se ve en la imagen, que a ser posible efectuemos el masaje solo con la palma de la mano, no con los dedos, que mantengamos nuestros brazos rectos con la distancia entre los codos más o menos constante, y que en lugar de ejercer una presión directamente con la fuerza muscular de los brazos, lo que hagamos sea bascular nuestro peso sobre la articulación del hombro y que hagamos recaer nuestro peso sobre esta conjunción de las manos. Este sería el procedimiento más adecuado. ¿Por qué se comprime y se ventila de manera coordinada en una PCR? Esas son las recomendaciones del Recover. Porque incluso antes del establecimiento de estas pautas generales recomendadas, había gente que comentaba que a lo mejor, o que habían detectado que la compresión no coordinada, es decir, que pudiera haber un momento en que coincidieran una compresión cardíaca y una ventilación mecánica, podía ser beneficiosa
para la parada cardiorrespiratoria. Bueno, hay que entender que cuando efectuamos un masaje cardíaco y ventilación mecánica para la reanimación cardiopulmonar, estamos actuando sobre dos especies de bombas. Por un lado, la bomba cardíaca, las cavidades del corazón que contienen sangre, y por otro lado, la cavidad torácica, que además de contener parénquima pulmonar, también contiene sangre. Bien, analicemos qué pasa con el corazón. Hacemos masaje cardíaco, durante la compresión eyectamos volumen normalmente de los ventrículos, por un lado hacia circulación general y por otro lado hacia circulación pulmonar. Esta sangre, debido a que no es, bueno, pues una frecuencia más o menos fisiológica y que no es una contracción fisiológica, pues puede tener un volumen muy reducido, con lo cual eyectamos un poco de volumen hacia circulación general y otro poco hacia circulación pulmonar. Durante la pausa, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando no efectuamos ningún tipo de compresión sobre el corazón ni sobre el parénquima pulmonar, tenemos la cavidad torácica dilatada y ese pequeño volumen de sangre que hemos eyectado a circulación general y circulación pulmonar, a su vez empujan a la circulación sistémica, produciendo un ligero retorno venoso a la cavidad torácica, y también ejercen cierta presión sobre los capilares pulmonares, haciendo que la sangre del capilar pulmonar que se ha oxigenado parcialmente avance un poquito. Con la siguiente compresión ocurrirá lo mismo y tendremos un poquito más de volumen que retorna hacia la cavidad torácica y un poquito más de volumen de sangre oxigenada que viene hacia el corazón, y así sucesivamente. Bien, ¿qué ocurre? Que cuando generamos una compresión, cuando generamos una ventilación mecánica, lo que generamos es una presión en el alveolo. Los alveolos se comprimen entre sí, comprimiendo a su vez el parénquima pulmonar, y lo que producen es una eyección de la sangre oxigenada hacia el corazón. Y por otro lado también estamos comprimiendo la vena cava, impidiendo que haya retorno venoso, pero sí que se está comprimiendo la aorta, ¿de acuerdo? Y las carótidas, haciendo que la sangre progrese en el momento de la ventilación como si fuera una bomba artificial secundaria hacia cerebro y hacia la circulación sistémica. Sería directamente con esa compresión del parénquima pulmonar hacia corazón y hacia las arterias carótida y aórtica, cuando se generaría un volumen de eyección efectiva más significativo. La coordinación de estos pequeños volúmenes por compresión torácica con, digamos, el mayor volumen generado por la presión sobre los pulmones generaría, pues, digamos, un circuito de circulación sanguínea más o menos discontinuo. Tendríamos pequeñas emboladas cardíacas y, digamos, una embolada mayor debido a la compresión torácica. Esta no es la única manera de hacer masaje cardíaco. Hay otra manera, que es la de actuar directamente sobre el corazón. Desde luego no es una práctica nada habitual y bueno, pues normalmente sí se piensa en ello porque realmente estamos teniendo muy malos resultados con el masaje normal, y bueno, pues en general es una situación bastante extrema. Cuando la he visto aplicar, o cuando creo personalmente que es más normal llegar a aplicarla, pues directamente en aquellas cirugías en las que tengamos el tórax abierto, ¿vale? En toracotomías. ¿Cómo se tendría que realizar en este caso? Bueno, pues ni mucho menos hay que estrujar el corazón en nuestras manos. Sencillamente con una o con dos manos tenemos que intentar hacer como pequeños y suaves aplausos sobre el miocardio para eyectar el volumen de sangre normal, o más o menos normal, más o menos como aplaudiendo.
Ojo en estos casos porque en la zona de la base del corazón tenemos estructuras autónomas vagales importantes y es posible llegar a producir un estímulo vagal relativamente grande. Y dentro de este soporte vital básico, unas cuantas consideraciones referentes a la vía aérea y la ventilación en pacientes sometidos a recuperación cardiopulmonar. Hay una gran diferencia y es que durante la anestesia o un periodo perianestésico vamos a tener normalmente ya un animal pues intubado y ventilando espontáneamente o mecánicamente. Y en muchas ocasiones recordar vamos a tener un anestésico inhalatorio dentro de la mezcla que le estamos proporcionando al paciente. ¿Vale? Entonces, si es este el caso, si estamos durante un mantenimiento anestésico, lo que vamos a tener que hacer en primer lugar, antes de empezar a hacer una ventilación de RCP, va a ser eliminar todo rastro de anestésico de la mezcla proporcionada al paciente. ¿Cómo? Pues cerrando el vaporizador y antes de empezar a ventilar, haciendo un lavado, un flushing, normalmente con la válvula de emergencia de la máquina de anestesia, entre 10-15 litros por minuto, eliminando todo ese anestésico al exterior y suministrando con el caudalímetro oxígeno al 100%. ¿Vale? Es relevante que en una recuperación cardiopulmonar el oxígeno esté al 100% porque aumenta el grado de éxitos durante la misma. Bien, en el caso de que el animal no estuviera aún intubado y tuviéramos un tubo preparado, pues procederemos a la intubación de manera más o menos rápida, lo más rápidamente posible, quiero decir. Si no estaba intubado, si estaba intubado, pues procederemos directamente ya a la ventilación de RCP a los ritmos recomendados. ¿Vale? En cualquier caso, si el animal no estuviera intubado, los primeros segundos de una PCR son relevantes, muy relevantes, y tendríamos que empezar a ventilar al paciente con cualquier cosa a nuestra disposición. Un balón de resucitación o ambú al que le hemos colocado una mascarilla y que podemos presionar sobre el hocico del paciente para generar presión positiva. De ahí que me gusten a mí mucho más las mascarillas de látex, silicona o caucho, que se adaptan prácticamente de forma estanca al hocico del paciente. Y si no tenemos esto, pues directamente incluimos la maniobra del boca en nariz, como el boca a boca del paciente, del paciente humano, pero aplicado en este caso a las fosas nasales. ¿Cómo y a qué ritmo ventilar? Pues bueno, ya lo he dicho, oxígeno al 100% siempre que sea posible. ¿A qué velocidad? Pues más o menos vamos a seguir la regla del 10-10-1, 10 respiraciones por minuto a 10 mililitros por kilo, siempre que tengamos un ventilador, si no tendremos que hacerlo a ojo, y aproximadamente una compresión de un segundo, ¿vale? Para facilitar que haya una eyección de volumen suficiente y no mantener innecesariamente comprimido el tórax con el parénquima pulmonar. Otros recomiendan ritmos algo más elevados. Conseguimos de esta manera que no haya mucha presión intratorácica durante mucho tiempo, que haya una cantidad de retorno venoso suficiente y que las siguientes compresiones del parénquima, de las cavidades cardíacas mediante el masaje cardíaco generen un volumen eyectado sistémico y pulmonar suficiente. Además, también vamos a evitar de esta manera que haya una eliminación excesiva de CO2 en la sangre que pudiera producir una vasoconstricción cortical y empeorarse aún más la oxigenación cerebral, produciéndose isquemias. Hemos comentado que durante el soporte vital básico, cada ciclo de actuación son de 2 minutos. 2 minutos en los que vamos a tener que ventilar y masajear. Además de todo ello, estaremos mirando, coordinando, preparando fármacos, vías
y cualquier cosa que creamos que va a ser oportuna para el tratamiento durante la PCR. Pero cada dos ciclos hay que proceder a una pausa de sustitución de funciones en la que los constituyentes del equipo, que normalmente van a ser 3 o 4 en condiciones ideales o superideales, 2 al menos, van a tener que sustituirse en el masaje cardíaco, que es el que más, bueno, energía y fuerza consume. En cada pausa, hay que recordar que hay que hacer estas pausas de reevaluación y lo diré, cambio de posición. Vamos a tener que hacer además una reevaluación del caso. Ver mediante la monitorización cómo está el paciente, si ha retornado a la ventilación espontánea, si tenemos pulso espontáneo. Vamos a poder medicar las arritmias que hayamos detectado o estemos detectando durante la pausa o durante el masaje. Y vamos a suponer que estamos consiguiendo, bueno, pues cierto gasto cardíaco y oxigenación tisular, con lo cual después del primer, segundo, tercer ciclo es posible que encontremos, bueno, pues algún signo de mejoría en esta reevaluación. Una pausa será diferente de la anterior en función de la mejoría que ha tenido el paciente. Es posible que en la siguiente las actuaciones deban ser a priori mínimas y que llegue un momento en que el animal manifieste pues que ha retornado su ritmo respiratorio y cardíaco más o menos normal. Cuando ya tenemos instaurados los ciclos de soporte vital básico de 2 minutos y la función cardíaca y la función respiratoria está asumida por nosotros, tenemos que empezar a plantearnos cierto grado de soporte vital avanzado, y es intentar devolver, básicamente consiste en intentar devolver al organismo que lo ha perdido, pues el funcionamiento espontáneo de la ventilación y de la circulación. Además, para evitar que el corazón recaiga, también estaría ya aquí imbricado el quinto punto de, bueno, pues tratamiento postparada, ¿de acuerdo? Para eliminar o minimizar las alteraciones del medio interno que han generado esta parada, o minimizar los efectos de la parada cardíaca en cuanto a equilibrio ácido-base, volumen circulante, gasto cardíaco y función respiratoria. Con lo cual, en este soporte vital avanzado vamos a, por un lado, mejorar o recolocar nuestra monitorización en el paciente, complementarlo en caso necesario y hacer especial hincapié, si cabe, en el estudio de electrocardiografía para la posible solución de arritmias concretas que se presenten, así como a ser posible la instauración de la medición del CO2 expirado en el paciente para comprobar que también está funcionando la oxigenación y el metabolismo. Deberemos revisar nuestras vías venosas o complementarlas incluso con vías suplementarias periféricas o centrales, así como plantearnos la administración de fármacos que en primera instancia pues deberían ir dirigidos a la administración de las posibles causas, comillas, farmacológicas que hayan producido esta parada, como por ejemplo que hayan producido o que estén haciendo, por así decirlo, un efecto agónico en la parada, como la eliminación de los efectos de opiáceos agonistas totales, los posibles efectos negativos de los bloqueantes alfa-2 adrenérgicos o incluso los efectos negativos de dosis altas de benzodiazepinas. Estos serían los fármacos que se pueden antagonizar respectivamente con naloxona, antagonista opiáceo, atipemazol, antagonista de los bloqueantes de los receptores alfa-2 adrenérgicos, o flumacenilo, antagonista específico de las benzodiazepinas.
Y normalmente la vía de administración de los fármacos que se van a utilizar en la reanimación cardiopulmonar pues va a ser pues la vía intravenosa. Y digo la normal porque hay otras vías supletorias, pero vamos, tenemos que tener en una anestesia, en un periodo preanestésico, todo para tener una vía permeable, y durante un mantenimiento de anestesia inhalatoria, anestesia general, vamos a tener ya de por sí una vía colocada. Es posible que necesitemos más, pero por lo menos tenemos una vía inicial para, bueno, administración de fármacos. En una parada cardiorrespiratoria con soporte vital prolongado, pues nos podemos plantear incluso la permeabilización de una vía central, y en casos de, bueno, pues la administración de fármacos de manera, bueno, pues extravascular, cuando no disponemos de una vía o la vía se ha salido durante manipulación, podemos considerar la administración por vía endotraqueal. Adrenalina, atropina, se pueden, incluso lidocaína se puede administrar por esta vía teniendo cierto grado de efectividad. Bueno, cierto grado, aunque es discutible. O también tendríamos en animales con difícil manejo de vía, y si no estaba colocada ya previamente la vía intraósea, o incluso en casos, bueno, pues muy desesperados, podemos elegir cualquier otra vía o incluso la vía intracardíaca. Y cuando digo cualquier otra vía, digo porque a veces las venas sublinguales, en estos casos de circulación muy deficitaria, pues pueden ser una opción. Dentro del soporte vital avanzado y del capítulo Administración de fármacos, además de los antagonistas que explicamos en la anterior diapositiva, tenemos una serie de posibilidades farmacológicas que se resumen en la siguiente tabla, que también se corresponde a una serie de recomendaciones de la iniciativa Recover. Normalmente tendríamos que tener disponibles todas las que aparecen en la tabla, además de ser muy deseable la posibilidad de tener a nuestra disposición un desfibrilador eléctrico. Todas son importantes, algunas son de actuación, bueno, o de utilización mucho más habitual o más habitual que otras, como pueden ser, por ejemplo, la epinefrina, ¿vale? Normalmente en casos de asistolia, la atropina para casos de bradicardia, y la lidocaína, por ejemplo, para casos de taquicardia relacionadas con la parte ventricular del corazón, así como los antagonistas que ya hemos mencionado. A todo esto tendríamos que tener preparados también infusiones de sustancias vasoactivas para mejorar la presión arterial y el intercambio de oxígeno. Y como última fase, y tal vez también es la fase a más largo plazo, tendríamos los cuidados postparada, o lo que se conoce más o menos como soporte vital prolongado. Y durante este tratamiento o este conjunto de medidas vamos a intentar minimizar los efectos que se han producido por la hipoxia tisular y la hipoxigenación tan grave. Normalmente durante la fase de parada van a aparecer una serie de edemas y de endotoxemias que generen una situación de hipoxia, de hipercapnia, y que puedan desencadenar problemas de oxigenación graves que hagan que se perpetúe la situación de parada. Y por otro lado, una vez más o menos estabilizado el paciente, solucionados el tema de edemas y toxemia, pues mantendremos un estatus de mantenimiento de las constantes vitales mediante monitorización. Dentro de estos cuidados de post parada, uno de los principales, a mi modo de ver, y uno también de los más aceptados, es la corrección de la acidosis que se ha producido en la sangre por esta hipoxia. ¿Vale? Esta acidosis se manifiesta por un nivel de hidrogeniones muy elevado en sangre,
que hay que intentar eliminar para eliminar los efectos negativos sobre la irritación miocárdica y sobre el metabolismo, la permeabilidad vascular, la permeabilidad de los alveolos y otras muchas constantes vitales y órganos. Es tan fácil como añadir suero bicarbonatado, ¿vale? Añadiendo suero bicarbonatado en función de la gasometría del paciente, o si no disponemos de ella en primera instancia, pues aproximadamente administrando un miliequivalente, de 1 a 2 miliequivalentes por kilo de bicarbonato, vamos a conseguir que este bicarbonato sódico reaccione con los hidrogeniones produciéndose ion bicarbonato en la sangre. Por lo tanto ya vamos a estar bueno, pues alcalinizando un poco la sangre, y se va también a disociar el bicarbonato, el ion sodio en la sangre. Estas sustancias no solamente tienen un control humoral, sino que el ion bicarbonato se va a disociar en estas condiciones, aún de pH ácido, hacia una molécula de agua y una molécula de CO2. Y si estamos soportando la ventilación, haciendo ventilación mecánica, o el paciente está ventilando espontáneamente, este CO2 en sangre va a ser eliminado a través de la ventilación. Es decir, que estamos eliminando este hidrogenión que se había producido en la parada cardiorrespiratoria mediante el bicarbonato, produciendo por una reacción fisiológica del tampón en la sangre moléculas de CO2. ¿Cómo podemos favorecer o desviar hacia la derecha el equilibrio de esta ecuación? Pues soportando la ventilación, es decir, ayudando mecánicamente, eliminando CO2 mediante ventilación mecánica. Por ejemplo, sería una buena maniobra, siempre y cuando el animal lo soporte en los primeros minutos después de la parada, para favorecer la eliminación de este CO2. La oxigenación, bueno, pues también favorecería una disminución del nivel de CO2 en sangre. Y el control de ese exceso de agua, pues provendría de la filtración, agua y sodio, quiero decir, provendría de la filtración de los riñones. Aunque en primera instancia y debido a situaciones de hipoperfusión, esta diuresis puede estar disminuida o abolida en los primeros minutos. Podremos mejorarla mediante mejora de la función cardíaca, mejora de la presión arterial y la perfusión de los riñones, así como mediante la administración de diuréticos. Uno de los puntos a tener siempre controlado durante una anestesia, pero si cabe aún más en un animal que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria, es el control de la temperatura corporal. Y aunque en primer lugar y durante la parada incluso una situación de hipotermia puede venirnos, comillas, relativamente bien, porque el metabolismo y por lo tanto el impacto de la hipoxemia puede estar un poquito minimizada, es cierto que durante los primeros minutos después de la recuperación de las funciones vitales, la recuperación de la temperatura también va a minimizar el impacto de la parada y va a favorecer la recuperación de del equilibrio homeostásico del paciente. Así que si el animal está hipotérmico, convendrá poner todos los medios posibles para la recuperación pronta de la temperatura, lo cual va a mejorar la viabilidad del paciente. Durante el soporte vital avanzado o este soporte vital prolongado más tardío, es posible que se detecten en la monitorización arritmias graves que requieran el uso de un desfibrilador, pues la típica arritmia con fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, normalmente la fibrilación. Si no tenemos desfibrilador eléctrico, bueno, pues a veces, incluso lo habréis visto en películas, se puede utilizar un golpe precordial. El golpe precordial se supone que, digamos,
para de momento el corazón y favorece la aparición, comillas, de un ritmo sinusal. El éxito de esta maniobra es muy bajo, hay que decirlo, pero bueno, pues si no tenéis otra cosa, qué remedio, hay que intentarlo. Y en cuanto a la desfibrilación eléctrica, pues normalmente lo habitual es hacer una desfibrilación eléctrica externa mediante palas y conductor, pues con los cuidados típicos de utilización de un desfibrilador, pues alejamiento del paciente cuando se está actuando eléctricamente sobre el tórax, y en una cantidad de 2 a 20 julios por kilogramo de peso vivo del paciente, administrado a uno y otro lado del tórax. Otro de los puntos fundamentales a tratar en estos cuidados post parada van a ser la resolución de los edemas. ¿Qué edemas? Pues normalmente se van a producir edemas tisulares, edemas pulmonares y edemas cerebrales como consecuencia de esta situación de hipoperfusión extrema de la parada cardiorrespiratoria. No vamos a meternos en los mecanismos que los desencadenan porque se estudian en patología médica. Pero normalmente estas situaciones, si no se cortan, si no se tratan de raíz, en una situación inmediatamente después de la parada, pueden constituir pues la causa de que se genere pues una mala circulación, una situación de hipovolemia, una situación de hipoperfusión, una situación de mala oxigenación por el edema pulmonar intersticial o incluso alveolar, y que vuelvan a aparecer de nuevo las condiciones idóneas para la repetición de la parada. Por lo tanto, vamos a luchar contra estos edemas mediante normalmente farmacología. ¿Y qué fármacos vamos a poder utilizar para eliminar los edemas intersticiales y cerebrales? Pues normalmente vamos a poder utilizar suero hipertónico salino, por ejemplo, aunque bueno, la utilización actualmente está un poco, digamos, discutida. Lo que va a hacer va a ser robar agua de los tejidos hacia los vasos, porque hemos aumentado la osmolaridad de la sangre y vamos a reducir en parte los edemas intersticiales del pulmón y de los tejidos, y por otro lado también vamos a luchar contra el edema cerebral mediante el uso de manitol. La combinación de ambos puede producir un restablecimiento relativamente rápido de una situación hídrica más o menos normal. También se van a poder utilizar diuréticos del ASA, ¿vale? O incluso corticoides que aumentan el grado de diuresis de los riñones, intentando establecer en un, digamos, grado más lento esta recuperación del equilibrio hídrico. Y ya que he mencionado los corticoides, pues también, aunque es un fármaco, eso es un grupo de fármacos que no está altamente recomendado actualmente en el tratamiento de la parada, sí que, bueno, pues los que lo conocemos de hace más tiempo, se recomendaba más antiguamente como estabilización o reanimación metabólica mediante la administración de estos corticoides, lo cual tampoco pues venía mal. Ya os digo, ahora mismo actualmente pues está un poco discutido el uso de estos fármacos en shock. Y sin más, pues gracias y perdonar por haber no podido acudir el día que correspondía a la clase.